Bien, llega el momento más importante de toda reunión y es el desarrollo de la palabra del Señor. Y en esta hora, en este minuto, pido la asistencia al Espíritu Santo de tal manera que esta palabra haga vida en todos nuestros corazones. El propósito de compartir la palabra del Señor es para ser edificados, para que a través de ella nosotros crezcamos, nos eduquemos, seamos enseñados y de esa manera crezcamos en el Señor, seamos hermanos en Cristo desarrollándonos permanentemente. El domingo pasado comenzamos entonces la exposición de la carta a los Gálatas y señalaba que esta carta se distribuye o la vamos a mirar en tres unidades o tres contenidos importantes que destacar. Uno es el origen del Evangelio, la sustancia del Evangelio, la importancia que tiene el Evangelio. Lo segundo es cómo el Evangelio de Jesucristo está sustentado en todas las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios que es eterna. Y tercero, cómo vivimos, cómo aplicamos la palabra del Señor en nuestras vidas, cómo se refleja en la vida del creyente, que ese es el gran desafío que todo hijo de Dios tiene, vivir la palabra del Señor. También hice el alcance que este libro fue escrito a las iglesias de Asia Menor. Esto estaba al norte de Jerusalén, al noroeste de Jerusalén, en la parte superior, y eran los lugares donde el apóstol en su primer viaje formó varias iglesias y que después estuvieron también visitando. El corazón del Evangelio estaba en peligro en este grupo de iglesias, dado que había un grupo de judaizantes que querían incorporar algunas doctrinas que tergiversaban el Evangelio de Jesucristo. Ellos señalaban que no bastaba solamente creer en el Hijo de Dios, sino que era necesario realizar las obras de la ley y que de esa forma ellos podían alcanzar salvación y vida eterna. Y una de las cosas que ellos eran categóricos en que los hermanos debían circuncidarse y que de otra forma no alcanzarían salvación. Y este peligro en lo que estaba ocurriendo rápidamente despertó alarmas en los fundadores de esta iglesia y Pablo escribe a las iglesias de Gálatas para revisar, para reordenar, para refrescarles a ellos los fundamentos del Evangelio, que no había otro Evangelio, que si incluso viniera un ángel del cielo y les hablara un Evangelio distinto al que habían recibido y que para Pablo había sido revelado por Jesucristo, el tal fuera maldito o anatema. Y por lo tanto la carta, ¿no es cierto?, comenzaba aclarando acerca de los fundamentos y origen del Evangelio. Y algunas cosas que dijimos la semana pasada es que somos salvos por gracia, y esto es un regalo inmerecido que Dios nos da. No hay mérito humano, no hay obra que el hombre pueda hacer. Hemos sido liberados del dominio del pecado, del dominio y la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados
Y no hay ningún acto que nosotros podamos hacer para ser justificados. No hay ningún mérito que el hombre pueda realizar, que la mujer pueda realizar para alcanzar salvación y vida eterna. Y lo que produce el Evangelio en toda persona es arrepentimiento de pecados. El Señor es el que limpia, Él es el que nos perdona. Cuando hay arrepentimiento de pecados, ¿no es cierto? Y luego una conversión. El evangelio, la persona que conoce a Cristo necesariamente tiene un cambio de vida. Necesariamente tiene un cambio de vida. Y ahora en el capítulo 2, en que el Señor nos va a hablar por esta su palabra, y eso siempre téngalo en cuenta, que el Señor tiene una palabra para usted en esta hora. Cuando el apóstol se convirtió, cuando Cristo le aparece en el camino, y él se convierte en un seguidor de Jesucristo, él viajó a Jerusalén, después de 3 años, él viaja a Jerusalén y se relaciona con los hermanos en Jerusalén, y él se va a los griegos, o que eran los judíos ortodoxos que tenían origen griego, y por lo tanto él, dice la palabra del Señor, que discutía con ellos y les hablaba acerca de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y en esa oportunidad los griegos intentaban matarlo. Así dice el capítulo 29 de los Hechos, que ya lo compartimos. Ellos intentaban matarlo, por lo tanto los hermanos lo tomaron y lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron a Cesarea, después a Antioquía, y finalmente Pablo se fue a Tarso, en la ciudad donde él había nacido. Y allá él se dedicó a predicar el Evangelio y a llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Pero por lo tanto ya el capítulo 2 que vamos a compartir dice que ya habían pasado 14 años. 14 años en que el apóstol no volvía a Jerusalén. Y eso es lo que tratan los primeros versos de este capítulo. Y en esta oportunidad dice la palabra del Señor que el apóstol viajó, que el Espíritu Santo les había revelado a los ancianos y a los hermanos de la iglesia de Antioquía que tenían que ir a Jerusalén porque se había generado este problema, esta situación que estaba ocurriendo, donde había un grupo de judaizantes que se habían introducido a la iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén, y ellos habían determinado como doctrina que para ser salvo, además de creer en Jesucristo, había que hacer las obras de la ley, es decir, actuar a través de la ley, y por lo tanto había que circuncidarse, y que de otra forma nadie alcanzaría salvación. Y esto estaba provocando serios problemas en la iglesia de Antioquía, y por lo tanto el Espíritu Santo les habla y dirige a los ancianos a través de una revelación para que los hermanos se reúnan, Pablo, Bernabé, Silas y otros hermanos que viajaron a Antioquía, para esclarecer toda esta situación. Por eso que aquí en Gálatas el apóstol hace referencia a ese momento, a esa instancia en que ellos, por revelación del Espíritu Santo, viajan a Antioquía. Los hermanos ancianos de la iglesia los envían para que las cosas sean aclaradas, y finalmente el Espíritu Santo dé las directrices de cómo se debe hacer las cosas y cómo debía realmente enseñarse. Como les decía, aquí en este capítulo, que usted puede ya ir leyendo los primeros versículos, señala y dice que se habían introducido
en la iglesia del Señor espías. Y que estas personas a escondidas se habían introducido para conocer cómo operaban, qué es lo que se enseñaba, cómo actuaban internamente y de esa manera obligarlos a que ellos, ¿no es cierto?, cumplieran aquellas cosas que ellos determinaban como que esa era la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Los querían obligar a esto. Y el apóstol dice que querían circuncidar a los hermanos, incluso a Tito, y dice que él en ningún momento accedió, en ningún momento permitió que estas cosas se llevaran a cabo. Y ahí lo va señalando en el capítulo 2, si usted puede ir leyéndolo. Y por lo tanto tuvo una serie de discusiones con estos hermanos. Le está comentando en el capítulo 2 de Gálatas lo que había ocurrido en la iglesia de Antioquía, que está relatado en Hechos capítulo 15. Eso es lo que está comentándole y lo que estos pseudo hermanos o falsos hermanos, ¿no es cierto?, querían hacer. Lo que hacían estos hermanos, usaban el nombre de los apóstoles que estaban en Jerusalén, en la iglesia madre, que principalmente era liderada por Jacobo, Santiago, Pedro y Juan. Y de esa manera ellos de alguna manera decían representarlos y que por lo tanto ellos tenían una posición de alguna manera exclusiva, que era una posición de primer nivel y que por lo tanto Pablo como apóstol no estaba a la altura de estos varones que habían estado con Jesús, que lo habían acompañado a lo largo de todo su ministerio y que habían recibido las enseñanzas y que lo que Pablo realmente enseñaba no había sido aprobado por los ancianos y apóstoles de Jerusalén, lo cual era falso, porque como ya le había dicho, el Espíritu Santo había revelado que fueran a Jerusalén y está el concilio de Jerusalén, que lo compartimos en Hechos capítulo 15. Y lo que estos hermanos de alguna manera señalaban y decían que el apóstol Pablo era de segunda o tercera categoría. No tenía la altura ni el nivel de los apóstoles en Jerusalén. Lo cual el apóstol obviamente rechaza categóricamente. Si usted lee el versículo 6 de este capítulo 2, no es que el apóstol está molesto con Santiago, Jacobo y Juan, ni tampoco habla de manera irónica contra ellos, sino lo que de alguna manera él quiere establecer, que en realidad lo que estos apóstoles recibieron, en realidad nada nuevo le habían aportado al apóstol Pablo, en el sentido que Pablo había recibido la revelación del Evangelio de manera directa por Jesucristo, por el Hijo de Dios. Por lo tanto, les hace esa referencia. Y por eso que dice que en realidad en nada ellos le habían aportado. Y luego les dice que en realidad Dios no hace acepción de personas. No hay una categorización en el mundo de los salvados. Todos ante Dios somos sus hijos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, como decía alguna de las personas que nos comentaba en la reseña. Todos somos y todos cumplimos diferentes funciones, claro que sí, somos el cuerpo de Cristo. Pero no hay acepción de personas, no hay preferencias y privilegios de parte de Dios por nadie. Todos somos llamados hijos del Dios Altísimo. Dios nos ha llamado, Él ha tenido de nosotros misericordia. Él nos perdonó, Él nos limpió, nos dio salvación
y vida eterna para que ahora nosotros seamos del pueblo de Dios, hijos del Dios Altísimo. Somos ahora ciudadanos de una nación santa. Somos real sacerdocio. Es un privilegio que Dios nos da hoy día. Y hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Por eso que todo creyente tiene la gran comisión de llevar el Evangelio y anunciar la gracia de Jesucristo, la misericordia que Él ha tenido de cada uno de nosotros. Y por eso que el apóstol precisa las siguientes palabras en el verso 9 y 10, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, como personas que lideraban la iglesia en Jerusalén, dice, como columnas nos dieron a mí, dice, y a Bernabé, la diestra, es decir, su mano. Hicimos un acuerdo, convergimos en los puntos que realmente era importante resaltar. Y dice, la diestra en señal de compañerismo, dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, habían mundos que evangelizar, lugares que evangelizar. Y el propósito no era generar división, sino que era compañerismo. Porque entendían que el Señor Jesucristo había muerto por todos aquellos que serían llamados. Por lo tanto, tanto gentiles como judíos, y de los que no eran de la circuncisión como los que eran de la circuncisión. Y dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual, dice, también procuré con diligencia hacer. Y de esta forma, Pablo derriba todos aquellos fantasmas que estos falsos hermanos judíos habían generado o estaban provocando en todas las iglesias de la provincia de Galacia donde estaban pasando. No había diferencia, no habían desacuerdos entre Juan, Jacobo y Santiago con Pablo y Bernabé. Ninguno. Al contrario, había un compañerismo, una relación, porque sabían que todos tenían una función que cumplir. El Señor los había llamado para que el Evangelio fuera expandido, para que muchas almas se convirtieran, muchos fueran los llamados. Y en eso estaban, pero tenían que trazar bien el Evangelio de salvación y de vida eterna. Y en estas cosas ellos quedaron totalmente claros. Dios había usado grandemente al apóstol Pedro. Ustedes lo pueden recordar cuando vimos Hechos 2, 3 y así, los primeros capítulos del libro de los Hechos. Nosotros vimos cómo el Espíritu Santo usó de manera extraordinaria a Pedro, hablando a las multitudes en el templo. Y me imagino que en muchas oportunidades lo mismo que a Juan y Jacobo. Y después de haber sido 120 el día de Pentecostés, en un momento a la semana llegaron a ser 8,000. Y así se fueron sumando y sumando el grupo de los salvados, hermanos judíos, que el Señor comenzó a llamar y a transformar sus vidas. Y usó a los apóstoles de la circuncisión, porque ellos le estaban hablando a los judíos. Llegó a aceptar el número de hermanos que ya a la altura, cuando la palabra del Señor nos habla de Esteban, ya no había conteo de las personas que se estaban convirtiendo. Y que ellos mismos fueron esparcidos. Después que muere Esteban, vino una gran persecución sobre los cristianos. Ya no era una persecución solamente de las autoridades de la época, sino que también de los gobernantes o del Imperio Romano. Así es que los hermanos huyeron, pero Dios tomó esa situación porque lo que ocurrió con esa huida o haber migrado de Jerusalén, lo que hizo es que se
multiplicaran los creyentes. Generó un efecto multiplicador en todas las ciudades donde ellos fueron. Y el evangelio seguía expandiéndose. La palabra del Señor seguía transformando y cambiando vidas. Así es que Pedro, como se le denominaba de la circuncisión, Dios lo usaba grandemente. Pero a Pablo también, que iba a los incircuncisos, iba a los gentiles. También Dios lo usaba grandemente y lo hemos visto en el libro de los Hechos. Por lo tanto, no había diferencia. Ellos estaban alineados. Y lo que el Espíritu Santo había determinado en el concilio de Jerusalén, que lo vimos en Hechos capítulo 15, es justamente lo que se había comunicado a las iglesias principalmente gentiles, porque es ahí donde se estaban introduciendo estos grupos y querían tergiversar la verdad del evangelio. Pablo, que está preocupado por lo que está ocurriendo en las iglesias de Galacia y en el corazón del evangelio que estaba sufriendo atentados, él hace una mención en este capítulo a algo que había ocurrido en Antioquía, una situación en particular, para enseñarles a los hermanos de Galacia que hay cosas que había que corregir. Y a propósito de todas estas cosas que circulaban y que estos falsos hermanos se habían encargado de transmitir, hay una situación que ocurre entonces en la iglesia de Antioquía, los hermanos que compartían ahí. Y Pablo lo menciona en este capítulo. Estoy hablando de la iglesia de Antioquía de Siria, que es ahí donde el evangelio creció de manera extraordinaria. Pedro, que había ido a visitar a los hermanos y compartía con ellos, Pedro era un apóstol, era un anciano para la época. Era una de las personas que habían andado con el Señor. Él había vivido experiencias extraordinarias. Había visto milagros, sanidades. Y también el Señor le había hablado acerca de cuál tenía que ser su posición respecto de los gentiles. Y por eso que en Hechos 10 nosotros compartimos cuando el Señor le muestra en visión y ve que baja un telón con diferentes tipos de animales. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Pedro le dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca. ¿Qué le dice el Señor? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y en realidad lo que el Espíritu Santo le quiere hablar en esa oportunidad es que Él tiene que ir a los gentiles y compartir con los gentiles porque no son personas inmundas, porque el Señor murió por ellos. Y se lo mostró. Y luego vienen, ¿no es cierto?, de la casa de Cornelio, vienen a invitar a Pedro, porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, también había obrado en Cornelio y un ángel había aparecido y le había hablado. Y el Espíritu Santo ordenó todas las cosas para que se diera el momento y la situación en que Pedro tenía que hablar o visitar la casa de Cornelio. Era un gentil. Pero Pedro entiende que realmente Dios no hace acepción de personas, que Él llama a quien quiere. Y esta experiencia el apóstol la había vivido y la tenía en su piel. Había sido parte del concilio de Jerusalén y él mismo se había puesto de pies y había hablado acerca de lo que Dios había hecho con él. Y en Hechos capítulo 15, en el verso 7 al 11, Pedro expone acerca de lo que Dios le había mostrado y que en realidad que Dios no hacía acepción de personas y que el Espíritu Santo estaba llamando a todo tipo de personas y por lo tanto no podían poner en ellos
en los gentiles un yugo, una carga que ni siquiera ellos habían podido cumplir. Eso es lo que es la defensa que el apóstol señala en esa oportunidad. Sin embargo, en este lugar, en la iglesia de Antioquía, Pedro tiene una actitud totalmente distinta. Él, cuando estaba ahí, compartía con los hermanos, comía con ellos, tenían conversaciones, me imagino que se edificaban, y no tenía ningún problema. Pero ¿qué pasó? Llegó una delegación de Jerusalén, de hermanos de la iglesia de Jerusalén, y Pedro se comenzó a incomodar. Comenzó a apartarse, dice este capítulo que estamos compartiendo. Él pensó en el que dirán. ¿Qué van a decir estos hermanos de Jerusalén que son ortodoxos, que son conservadores y que me van a ver conversando y compartiendo con el pan o la mesa con hermanos judíos? Así que en ese momento Pedro se olvidó de lo que el Señor le había mostrado y que lo leímos en Hechos 10, de la visión que había tenido. Se olvidó de lo que había dicho en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Y se apartaba de los hermanos gentiles porque en realidad tenía temor de lo que pudieran pensar de él. Estos hermanos de la iglesia de Jerusalén que habían ido a Antioquía a visitar y compartir con los hermanos en Antioquía. Dice el verso 11:3, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. De Jacobo, o sea, cuando dice algunos de parte de Jacobo, algunos de la iglesia de Jerusalén. Jacobo o Santiago lideraba la iglesia en Jerusalén. Dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, hermanos en Cristo que estaban ahí compartiendo con los gentiles. Empezó a arrastrar a otros en esa actitud. De tal manera, dice, que aún Bernabé, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dura palabra usa el apóstol. A lo que se está refiriendo aquí el apóstol era a la comida que ellos tenían. Era una comunión o ágape, que era una fiesta de amor donde ellos traían desde sus casas los alimentos y lo compartían y tenían una cena o un almuerzo juntos, como hermanos en Cristo. Y no tenían problemas como judíos en compartir, pero cuando vieron esta delegación de Jacobo de Jerusalén, se comenzaron a apartar y el apóstol Pablo reprende duramente a Pedro. Como yo les decía, en el concilio de Jerusalén, el cual siempre, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, que fue guiado por el Espíritu Santo dio las directrices claras acerca de la unidad entre judíos y gentiles. Que ambos eran convertidos a Cristo y el Señor los había llamado. No había acepción de personas. Y solamente en ese concilio se estableció aquellas cosas que los gentiles tenían que dejar de hacer o de practicar. Y eso quiero mencionarlo porque es parte determinante de la enseñanza a los gentiles. En Hechos capítulo 15, 19 al 20, que es como la conclusión, dice, por lo cual, aquí está hablando Jacobo, Santiago, concluyendo ya la convención en Jerusalén, el concilio, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, que se aparten de idolatría, de fornicación, de ahogado de sangre, es decir, eran las cosas
que ellos de alguna manera practicaban, era parte de su religión, era parte de las costumbres y tradiciones. No así los hermanos judíos que tenían, ellos eran, en ese sentido, eran apegados a las instrucciones que desde niños habían recibido. Pero los gentiles no. Entonces, esta era una conducta que tenían que corregir. Y por lo tanto, Santiago les señala cuál era la instrucción que los gentiles y cómo debían actuar. Y eso quedó plasmado en una carta escrita por los apóstoles que le hacen llegar a la iglesia de Antioquía. Y que finalmente es una carta que se multiplicó y empezó a llegar a todas partes porque era necesario para terminar con este tipo de doctrina que estos falsos hermanos judíos estaban llevando y entrometiéndose en todas las iglesias y por lo tanto quitando la libertad que Cristo les había señalado. Como les decía, las costumbres y tradiciones judías no permitían que entre gentiles y judíos pudieran tener comunión, menos compartir una mesa, menos compartir los alimentos. Pero el Señor se había encargado de enseñarles cómo debían vivir los gentiles en temor a Dios. Y de esa forma, tanto judíos como no judíos, convertidos a Cristo, entonces sí podían ser uno, porque eran pueblo del Señor. Y el Señor, hablando en más de una oportunidad, Él les decía que en realidad el problema sustancial del ser humano no estaba en lo que comían, porque ahí no radicaba el pecado del hombre o de la mujer, sino estaba en el corazón o en la mente, usándose como sinónimos. Y así lo dice en Hechos 15, 19 al 20, dice, por lo cual yo juzgo que no se... en el libro de Mateos, el Señor hablando señala lo siguiente, pero lo que sale de la boca del corazón sale, dice, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ese es el gran problema del hombre. Por eso que Pablo en el verso 14 de este capítulo 2, viendo esta conducta del apóstol Pedro y algunos judíos, incluso Bernabé fue arrastrado a tener una misma actitud. Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Es una pregunta al hueso. ¿Por qué entonces los gentiles tenían que judaizar? Porque eso de alguna manera, esa es la conducta que estaba teniendo. Por eso que se estaba apartando de ellos, se retraía. Eso significaba que entonces que los gentiles no estaban actuando en conformidad como los judíos esperaban. Y Pablo lo encara. Pablo le habla. Y esto también suele ocurrir en los tiempos actuales. Muchas veces tenemos muchos prejuicios entre hermanos, incluso de diferentes congregaciones, de organizaciones, que porque no actúan y hacen las cosas como nosotros las hacemos. Y si no se hace de determinada manera, entonces ese creyente, esa iglesia o esa organización está mala. Porque tiene que ser como nosotros las hacemos. Y más que edificarnos, nos separamos y nos dividimos.
Y en realidad, toda iglesia, todo creyente, toda hermandad que se sujeta a la palabra del Señor, al Evangelio santo y glorioso de Jesucristo, en realidad no deberíamos tener diferencias en eso. Podemos discrepar en algunas cosas, a lo mejor, por costumbre, por tradiciones, pero eso no determina mi relación con Cristo. No lo determina. Por eso que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace esta corrección. No son nuestras tradiciones, no son nuestras costumbres las que deben pesar en la vida del creyente, en la vida suya y en la vida mía, sino lo que las Sagradas Escrituras establecen y señalan. Esas cosas deberían inquietarnos y deberían preocuparnos, no enseñanzas ni cosas de hombres. Pedro, como le decía, él había visto a nuestro Señor enseñando acerca de esto, de cuáles eran las cosas que realmente corrompen al ser humano. ¿Cuáles son las cosas que están mal? Entonces, si Pedro había visto esto, si había tenido esta visión, si había hecho una exposición en Jerusalén, en el concilio, ¿qué está pasando entonces en este minuto por la cabeza de Pedro? ¿Qué hace que él tenga una actitud como esta? Bueno, esto muestra la fragilidad del ser humano. Muestra lo débiles que somos. Y que necesitamos siempre ser enseñados por la palabra del Señor. Siempre necesitamos ser aconsejados, exhortados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Había un problema de la vida cotidiana, que era el hecho de comer, y Jesús siempre tomaba situaciones de la vida cotidiana para enseñar. Y por eso que Él enseñó que en realidad lo que comía la persona no era lo que lo contaminaba, sino las cosas que salían del corazón. Y Él dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y muchas cosas más. Así que Pablo no puede dejar pasar por alto lo que está viendo y ocurriendo en Antioquía y que se lo está relatando a los hermanos de Galacia. Le está diciendo, no pude dejar pasar por alto esto que estaba ocurriendo mientras se compartía. Porque por sobre todas las cosas, la verdad del Evangelio tiene que estar por sobre los intereses de cualquiera. Y por lo mismo es importante que a través del Evangelio y la palabra del Señor, nosotros seamos sanados, seamos corregidos. Pablo tenía que especificar, tenía que aclarar esto. ¿Para qué? Para que se corrigiera rápidamente la actitud que Pedro estaba teniendo en Antioquía. Y todas estas cosas que se estaban mezclando o se estaban introduciendo en las iglesias nacientes. Y había que corregir rápidamente. Y por eso que dice en el verso 15 y 16, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, le dice, para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley. Por cuanto, dice, por las obras de la ley, nadie será justificado. Claro, los judíos eran, o el pueblo judío, el pueblo que Dios apartó para él. Y ellos tenían que vivir conforme a la ley de Moisés. Por lo tanto, ellos tenían un compromiso mayor que los gentiles, a quienes se les señalaba como pecadores y con los cuales ellos no podían compartir. Sin embargo, los judíos que vivían por las obras de la ley no tenían, tampoco tenían la capacidad de ser justificados ante Dios, porque siempre fallaban. Y por lo tanto, en ese sentido, a pesar que vivían una vida bastante diferente a la cultura y a las costumbres de los gentiles, también fallaban, también se equivocaban, por lo tanto fallaban ante Dios. Y de esa forma estaban en igualdad de condiciones que los gentiles, no podían ser justificados ante Dios. Y lo único que les permitía ser justificados era la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y no por las obras de la ley. Por eso que el apóstol se encarga de precisar esto. Le dice, si bien es cierto, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores o no del grupo de los gentiles desechados. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Le hace esa precisión. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros judíos, hemos creído en Jesucristo, hemos sido llamados por Él. Él nos ha librado, Él nos ha limpiado, Él nos ha perdonado. Lo mismo que a los gentiles. Y eso significa que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Entonces, había una situación en que Pablo está haciendo precisiones para que la doctrina del Evangelio de Jesucristo fuera clara y precisa respecto de estas cosas, respecto de este tema. Porque tenía que quedar clarísimo para los hermanos de Galacia, para el momento que se vivió en Antioquía cuando estaban compartiendo y que Pablo lo está relatando en este capítulo. Tenía que quedar claro para todos ellos que ellos, tanto judíos como gentiles, y más los judíos que hablaban, ¿no es cierto?, acerca de las obras de la ley, no podían ser justificados mediante las obras de la ley. Y por lo tanto, solamente la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y todas las personas, indistintamente de su etnia, su grupo social, nación, solamente por la fe en Jesucristo podían ser salvos. Pero nos encontramos frente a algunos versículos que son complejos de examinar, que es del 17 al 19, que usted lo tiene ahí y lo puede ir leyendo. En estos versos, la enseñanza o el análisis que el apóstol hace, dice, entonces si ser justificado por Jesucristo no es suficiente, si la fe en el Hijo de Dios, es decir, el arrepentimiento de pecados y la conversión, no sustentan la salvación del judío, si eso no es suficiente, entonces todos los hermanos judíos que han creído en Jesucristo, entonces serían hallados pecadores.
¿Por qué está diciendo esto? Porque si dejar de hacer las cosas de la ley para creer en Jesucristo, seguirlo a Él, y eso no es suficiente, no tiene la potestad para ser lavados y limpiados y tener salvación y vida eterna. Entonces, dejar de hacer la ley para creer en Jesucristo, lo que está ocurriendo es que lo están induciendo a pecado. Eso es lo que está exponiendo el apóstol. ¿Reduce entonces a Jesucristo como un propulsor del pecado? ¿Eso es lo que está ocurriendo? Porque abandonar las obras de la ley para solamente creer en Jesucristo y que eso no sea suficiente, entonces, ¿qué es lo que está propulsando? ¿Qué es lo que está generando Jesús? Y dice, compartamos y leamos, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, ponga atención, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Se da cuenta? Si buscando ser justificados en Cristo, es decir, no en las obras de la ley, sino que en Jesucristo, y eso no es suficiente, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? Porque en el fondo, lo que el Señor está diciendo, que las obras de la ley no te van a permitir salvar, eso no es lo que te va a dar salvación. No puedes ser justificado por las obras de la ley. Entonces, dejando de hacer eso y siendo justificado por Jesucristo, dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, en realidad, es una forma errónea de pensar. Es una manera incorrecta de que este tipo de enseñanza se haya mezclado en la iglesia de Jesucristo. Porque si en realidad la ley, las obras de la ley, le hubiera permitido al pueblo de Dios llegar a Dios, alcanzar la justicia de Dios, entonces no tiene sentido la muerte de Jesucristo. No tiene sentido su muerte, su sacrificio. Porque el hombre era capaz de alcanzar la justicia de Dios por medio de las obras. Por eso que Pablo confronta de esta manera, le hace esta pregunta retórica. Y está hablando con los hermanos ahí en Antioquía, todos aquellos que se habían apartado, porque al ver a este grupo que venía de Jerusalén, desde Jacobo, se empezaron a incomodar. Y tiene que rápidamente revertir esa situación y enseñar la palabra correcta, la palabra de verdad. Por eso que dice, y si buscando ser justificados en Cristo, es decir, si nos olvidamos de las obras de la ley y somos justificados por Jesucristo y nada más, entonces, dice, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? Es decir, volviéndonos a Jesucristo, y si eso no es capaz de darnos redención, de darnos limpieza, de darnos salvación, entonces, ¿qué estaría pasando? Entonces somos hallados pecadores igual. Entonces no sirve el sacrificio de Jesucristo. Y por lo tanto, en esos términos, ¿Cristo es ministro de pecado?
Esa es la pregunta. En ninguna manera, en ninguna manera. Porque por las obras de la ley el hombre no había podido presentarse a Dios. El hombre es naturalmente pecador. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nadie bueno. Nadie bueno. Y alguno podría pensar, bueno, pero si yo no soy tan malo. Si en realidad yo no le hago mal a nadie. Sí, quizás para los estándares de nuestra sociedad, lo más probable que hayan personas y nosotros logremos distinguir ese tipo de diferencias. Pero ante Dios, ante la ley de Dios, ante el Dios creador del universo que es perfecto, no hay nadie bueno. Uno podría preguntar, en realidad, bueno, no, yo soy una persona relativamente buena. Y basta que usted haga la siguiente pregunta. ¿Usted ha mentido alguna vez? Yo le aseguro que la persona se va a quedar pensando. Porque más de alguna vez hemos mentido, ¿o no? Claro que sí. Eso es suficiente ante Dios para quedar fuera y no tener capacidad de ser justificados ante Dios Todopoderoso. Por esto caer en esto era un error. Entonces le decía, si nosotros estamos construyendo ahora el Evangelio en aquellas cosas que destruí, en aquellas cosas que en realidad por sí mismas no tienen poder para salvarnos. Porque si bien es cierto, la ley de Dios es buena en sí misma, pero lo que hizo la ley fue poner de manifiesto el pecado, la maldad del hombre. Eso es lo que hizo la ley. Y si Dios tiene que emitir justicia a causa de la ley, todos somos culpables, todos, porque no hay nadie que cumpla la ley de Dios, excepto Jesucristo, el Hijo de Dios, en el cual no hubo pecado. Eso es lo que hizo la ley. Todos ante Dios somos culpables. Por eso que Jesucristo vino, dio su vida en la cruz. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios le es contado por justicia. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios le es contado por justicia. Por lo tanto, yo le endosé mi pecado a Cristo y Él me endosó su justicia. Él me perdonó, Él me lavó, Él me limpió. Y me hizo una nueva criatura. Por eso que dice Romanos 3, 22 al 24, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado ante Dios. Nadie entonces puede ser salvo por las obras de la ley. Todos necesitamos a Jesucristo. Y este es un regalo de Dios. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Yo no he hecho nada. Él me lo regaló, Él me lo dio. No hay mérito de hombre. No hay nada que yo pueda hacer, ni usted pueda hacer para ganar la salvación y ser justificado. Este es un don de Dios, es un regalo de Dios, inmerecido, por cierto. Pero Él ha tenido de cada uno de nosotros misericordia. Y esta es una relación personal con el Señor. El capítulo termina
Y el apóstol señala que él no tiene la capacidad para cumplir la ley. Por lo tanto, si él no tiene la capacidad para cumplir la ley, su final, su destino es muerte y sufrimiento eterno. Por eso que él con Cristo se siente crucificado, se siente identificado con la cruz. La cruz para él representa vida. Él es vivificado a través de la cruz. La cruz representa para él vida, vida. Ahí el Señor dio su vida. Por eso Pablo, él se siente crucificado juntamente con Cristo. Por eso él dice, ahora Cristo vive en mí, porque yo por mí mismo no puedo darme vida. No puedo alcanzar salvación y vida eterna, pero por Cristo hoy tengo salvación y vida eterna. Por eso que su vida está completamente centrada en el Salvador, en el Hijo de Dios. Y termina con las siguientes palabras y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego agrega y dice, no desecho la gracia de Dios. No puedo desechar la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo más importante, relevante para toda persona. No desecho la gracia de Dios, dice el apóstol. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces no tiene sentido la muerte de Cristo. Si por las obras el hombre alcanzara justicia, la muerte de Cristo sería en vano. Pero estamos más que claros. La palabra del Señor permanentemente nos ha ido enseñando que por las obras de la ley, el hombre que no puede realizarla en su plenitud, no puede alcanzar justicia. Por eso que el Señor vino, dio su vida en la cruz y por Él hemos sido lavados y redimidos y justificados. Y esto es lo que tenía que quedar claro a los hermanos de toda la zona de Asia Menor, de toda la provincia de Galacia o Galicia. Ellos tenían que entender que no había obra que ellos pudieran realizar para ser salvos. Su vida dependía 100% de Jesucristo, de la gracia del Hijo de Dios. No desecho la gracia de Dios, dice el apóstol. No puedo desechar la gracia de Dios. No puedo dejar de hablar de la gracia de Dios. Porque eso es lo que me permite tener salvación y vida eterna. Creer en el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro hoy día. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina por grado intelectual, por posición social, ni nada. Todos somos llamados. Todo aquel que ha sentido el llamado del Señor es su hijo, comprado a precio de sangre. Siempre debemos dejar que la palabra del Señor nos corrija. Siempre. Aunque muchas veces nos duela. Aunque muchas veces sea algo fuerte para nuestras vidas. Pero el Señor lo que quiere es sanidad, sanar tu corazón, sanar tu mente. Por eso que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y actúa en nosotros. Por eso no debemos dejar de hablar de Cristo. No debemos dejar de hablar de su palabra. No debemos dejar de hablarle a nuestros hijos, a los que tienen niños pequeños, permanentemente hablarles de la salvación y vida eterna. No hay nada
que nosotros podamos hacer, nada de lo que usted puede hacer lo va a hacer merecedor de la justicia de Dios. Usted no puede hacer nada para ganarse salvación y vida eterna. Nada. Solamente la gracia del Señor. Y si alguna vez usted pensó hacer tal o cual cosa, porque de esa manera iba a influenciar y de esa forma usted iba a ganar su salvación, no es así. Dependemos solamente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, lo que nosotros hagamos en el Evangelio es para expandir el reino de Dios, para llevar la palabra del Señor a distintas personas. Si oramos y clamamos al Señor es para que Él tenga misericordia de diferentes situaciones y diferentes cosas. Pero la salvación y la vida eterna es un regalo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero invitarles que oremos al Señor y le demos gracias por esta su palabra. Padre eterno, Señor amado, ante ti y ante tu presencia estamos, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra que también hace a nuestras vidas. Señor, podemos entender que no hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar salvación y vida eterna. No hay nada que nos permita justificarnos ante ti. Si tu justicia, Señor, tuviera que caer sobre nosotros y no tuviéramos la gracia de Jesucristo, si no tuviéramos, Señor, su justicia sobre nosotros, sin duda que el veredicto es culpable. Sin duda, Señor. Si tu pueblo elegido falló permanentemente, no cumplió la ley establecida y por tanto todos pecaron, como dice tu palabra, y eso arrastra a gentiles y judíos, todos, más aún los gentiles, sin ser conocedores, como lo éramos nosotros. Todos pecamos y fuimos destituidos de tu gloria. Pero Señor y Padre eterno, te damos gracias porque a través de Jesucristo, tu amado Hijo, hoy nos ha sido endosada esa justicia maravillosa que nos hace libre de todo pecado. Y por lo tanto, Señor, la sentencia o el veredicto es libre. Somos libres porque tú nos has hecho libres. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y que esta palabra, Señor, haga vida en cada persona, en cada corazón, Señor, y podamos valorar este regalo maravilloso que es tu gracia, Señor, que sobreabunda para cada persona. Gracias te damos por todo, Padre eterno. Bendice las vidas y los corazones que han recibido tu palabra. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que juntos demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre.